Germán. Jenny Berenice, ¿cómo armonizar la visión estrictamente tecnológica con la visión humana cuando en el ámbito infraccional se juzga al hombre y no a la tecnología? Esa pregunta es excelente, señor presidente de la Suprema, es excelente. Yo estoy convencida de que es posible armonizarlo de manera, y de hecho tenemos ejemplos ya. En Corea del Sur, los litigios civiles, una gran parte, se conocen por la vía electrónica. Las partes plantean sus inquietudes por la vía electrónica y después, por la vía electrónica, reciben la respuesta jurisdiccional. Otra de las cuestiones que tenemos problema es con el conocimiento de los procesos y se ahorraría. ¿Y cómo nosotros podemos llevar eso que pudiera parecer bonito y que su pregunta es, pero está bien, eso cómo lo llevamos a la práctica? Y yo diría, nosotros lo llevamos a la práctica de manera fácil. Y existe en la tecnología lo que son los software, inclusive existe la industria del software libre, que quizá no es recomendable para el sistema de justicia porque el software libre dicen que no es tan seguro como los software que son ya con un sistema de codificación distinto. Pero ¿por qué no? ¿Qué impediría que secretarios que ahora manejan libros manejen sistemas? Y que en esos sistemas se introduzca la información y que si Juan Pérez desde Samaná quiere saber de su caso, no tiene que venir hasta la Suprema Corte, sino que por vía electrónica el secretario que llevaba el libro tiene en el sistema del software los procesos, pero también podemos utilizar los software para la fijación de las audiencias. Si un imputado está privado de libertad y recurre y el otro no está privado de libertad, la audiencia no deberíamos buscar en el libro qué fecha es la disponible. Debería el software decirme en función de esa realidad de que ese imputado está privado de libertad. Él debería tener preferencia para el conocimiento de su audiencia, y eso podemos hacerlo desde el software libre, pero el software libre me puede computar los plazos. En la Fiscalía del Distrito nosotros desarrollamos varios software libres en el que logramos del 2012 al 2018 eliminar las intimaciones, porque el software me decía y ponía una alerta roja, faltan 20 días para el proceso vencerse. Y es posible porque los actores del sistema tenemos una gran carga laboral. Y ese talento humano del personal administrativo, que en términos generales es muy bueno, si en lugar de trabajar con documentación, en lugar de buscar un expediente por una semana porque se extravió, porque no está en un sistema digitalizado, porque no escaneamos los procesos, en la Fiscalía del Distrito escaneamos casi 22,000 procesos. Y cuando usted iba al despacho a preguntar por un proceso, no tenía que esperar 3 días que lo buscaran. Desde la computadora del escritorio podía acceder al sistema de la Fiscalía y podía darle una respuesta al ciudadano. La justicia tiene que ser oportuna y la justicia tiene que ser rápida para que pueda ser efectiva, para que pueda cumplir con su fin último, que darle una respuesta en el caso de que esa persona busque una información, busque una orientación en el sistema de justicia o busque una decisión, y esa decisión debe ser dentro de un plazo razonable, porque si la decisión no es dentro de un plazo razonable, no hay tutela efectiva de ese derecho. La tutela efectiva del derecho está, dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, estrictamente vinculada al plazo razonable. Muy bien. Es que hasta ahí está muy bien, pero al infractor hay que verle la cara. Sí. El juez tiene que verle la cara al infractor. Entonces, ¿hasta dónde llega lo que es estrictamente tecnológico a lo que es estrictamente visual, para verle la cara y hasta ver cómo camina el imputado?
Totalmente de acuerdo, porque los principios básicos del proceso, sobre todo de materia penal, que son como la inmediación, que quiere decir que el proceso se conoce con la presencia ininterrumpida de las partes, la contradicción tienen que darse. Nosotros no estamos proponiendo que los principios que informan el proceso penal se dejen a un lado en modo alguno, pero sí que se armonicen, y hay muchas formas que se pueden armonizar, y hay ejemplos a nivel nacional incluso y a nivel internacional de que es posible. Está bien. Magistrado Jean Alain. Gracias, señor presidente. Buenos días, magistrada y colega. En el marco del Plan Nacional contra la Lucha y Violencia de Género y dentro de los esfuerzos que se han realizado, hay una acción que ha encontrado, digamos, discusión entre parte y parte, y me refiero a la posibilidad de establecer un registro de agresores sexuales, como existe en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y la discusión entre, digamos, quienes apoyan esa iniciativa y quienes dicen que no es posible, se vierte en el siguiente sentido. De un lado, artículo 44.4 de la Constitución, que permite, luego de una apertura de juicio, el que se tengan registros públicos en ese sentido, pero por otra parte, la presunción de inocencia, derecho a la imagen y otros derechos que salvaguarda la Constitución. A su entender, entre estos dos escenarios, ¿ve como posible la existencia de un registro de agresores sexuales como existe en otros países? Sí, estoy totalmente de acuerdo con un registro. Existen en varios estados de Estados Unidos, hay otros países que también tienen el registro. Y de hecho, en la República Dominicana existe una ventaja que otros países no tienen, y es algo que usted de manera muy atinada señalaba. La Constitución Dominicana establece la posibilidad de que a partir de la apertura a juicio hayan registro público. E incluso, yo le pudiera decir, sin ánimo de dejar aquí el ánimo de que estoy cuestionando al constituyente o al asambleísta, que esa disposición de la Constitución Dominicana es contraria a la corriente internacional que establece que antes de que haya una condena con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada haya un registro público. La doctrina y la jurisprudencia internacional mayoritaria va en ese sentido. En República Dominicana vamos a decir que nos movimos a un poco al lado más conservador en ese aspecto, a pesar que la Constitución del 2010 es una Constitución que puede ser considerada una Constitución muy avanzada. Pero sí, en ese sentido, amparado en esa disposición que usted cita, sí pudiéramos tener el registro público. Pero quisiera ser un poco más garantista y decir, la propuesta que haríamos es que no sea desde la apertura a juicio, que sea desde la condena definitiva. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no estaría de acuerdo desde la medida o desde la apertura, mucho menos desde la investigación, pero sí desde la condena de esa persona, que haya un registro público, pero que ese registro público se le puede incluso poner reglas para su uso y para la utilización de esa información, para que esa información en los estados que en Estados Unidos existe, no es que se anda publicitando, es que si como directora de un colegio yo voy a contratar a un profesor, yo puedo acceder a esa fuente de información y así evitar que una persona que haya sido condenada por abuso sexual contra niños, niñas o adolescentes me esté dando docencia en el colegio. Entonces sí estaría, honorable magistrado, sí estaría totalmente de acuerdo, pero bajo esas condiciones, no desde la medida ni siquiera desde una condena en primer grado, cuando la sentencia adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Muchísimas gracias. A usted. Diputada Castillo. Buenos días, Jenny Berenice Reynoso. Tu participación revela un gran dominio de los aspectos técnicos del derecho, pero además de una visión de desarrollo tecnológico aplicado a todos los procesos que creo que serían importantes en la Suprema Corte de Justicia en términos generales para que nuestro país pues se acomode a todo lo que son los avances y así también
ponerle un poco más de rapidez a el tema esto de la mora y todas las quejas que existen en los tribunales de cómo se asumen algunos procedimientos y procesos. Pero el Estado Dominicano tiene una gran deuda con la mujer dominicana. Y siento que se ha violentado la Constitución de la República cuando se plantea la equidad de género en todos los espacios en un país como el nuestro. Y en que estamos nosotros a nivel del Poder Judicial y otros, pero específicamente la gran responsabilidad que tenemos nosotros en el